Hola, bienvenidas, bienvenidos. Durante todo este año, los trabajadores y las trabajadoras de este centro cultural, entendiendo el compromiso enorme que tenemos, que excede con creces nuestra condición de trabajadores estatales, nosotros nos sentimos muy orgullosos de trabajar en este predio del Exesma. Tenemos un compromiso ético con los organismos de derechos humanos y entendemos la importancia de contraponer contenido, de contraponer una mirada sobre lo que tendría que pasar en este espacio y una reflexión sobre lo que tendría que suceder en este espacio. Yo los voy a presentar. Primero le voy a dar la palabra a Nora Strejilevich, que no es la primera vez que participa en actividades a las que el sindicato la convoca, porque la hemos convocado anteriormente, incluso a prensar la propia gestión junto con nosotros. Se presentan 2 libros de ella hoy acá. En lugar del testigo, escritura y memoria, y un día ya por el fin del mundo. Nora es una escritora y docente argentina cuyo interés es el legado del genocidio a partir de su propia experiencia como sobreviviente y exiliada. Tras su liberación del campo de concentración Club Atlético en 1977, fue asilada política en Canadá, donde se doctoró en literatura latinoamericana. Se desempeñó como profesora en Canadá y Estados Unidos y sobre todo en la Universidad de San Diego, California. Su enseñanza se concentró en las producciones artísticas y literarias que configuran el espacio testimonial. En los últimos años realizó su trabajo en la Universidad de Chile, Santiago, y en el Centro de Estudios del Genocidio de la Universidad de 3 de Febrero en Buenos Aires. Y le pasamos la palabra a Nora. Muchísimas gracias por estar acá. Yo solamente voy a agradecer, como dijo Ana González acá y todos los otros, yo conozco a Berenice de la librería, pero todos los compañeros que los conozco de vista, pero no los puedo individualizar, sé que trabajan muchísimo en el sentido que acabas de decir y por eso también quisimos hacer esta presentación acá. Y aparte, en lo personal, mi hermano, que está desaparecido, fue secuestrado al Club Atlético junto con su compañera Graciela Barroca y fueron trasladados a la ESMA, según tengo entendido, por declaraciones de un sobreviviente. Por lo tanto, en este espacio, hablar de estos libros para mí resulta un lugar particularmente especial. No es una presentación igual que, o sea, tiene otro peso, evidentemente para todos nosotros este lugar lo tiene, pero para mí era muy significativo hacerlo acá. Quería solamente decirles que mi primer libro, por si no lo conocen, fue Una sola muerte numerosa, donde cuento un poco en una voz muy plural, una polifonía, toda la experiencia de los campos y también del exilio, y seguí con la misma obsesión porque una vez que, que me pasó lo que me pasó, no pude pensar en otra cosa, parece. En este libro, Un día ya por el fin del mundo, cuento cómo traté de pensar en otra cosa, cómo traté nunca de llegar a la Argentina y como siempre me pasó todo lo contrario. Y lo hago con humor porque, como decía Elena la Griega, el relato alivia la pena y el dolor y yo creo que el humor es una forma de relato y me gustaría destacarlo como forma especial. El relato y el humor son formas en que se alivia el dolor y la ira. Y aparte que, bueno, es una narración que me acompañó en mis diarios, en mis viajes, en mi errancia, y luego la construí como libro, me llevó muchos años, entonces es algo también muy personal, por eso el personaje tiene mi nombre, aunque nunca es la misma persona, evidentemente, y luego El lugar del testigo, que también me llevó muchos años, y lo hice más bien por enojo. El primer libro de ensayo que escribí sobre la literatura llamada testimonial fue El arte de no olvidar, literatura testimonial en Chile, Argentina y Uruguay. Y después vi que en Argentina, fuera de los juicios, que bueno, como sabemos todos, es algo único en Latinoamérica, los juicios que se han dado acá, pero fuera de los juicios la voz del testigo era bastante poco apreciada. Como que bueno, está muy bien que los sobrevivientes vayan a declarar a los juicios, pero listo, que esa es su función. Y a mí no me parece que esa sea su función, me parece que hay poca hospitalidad en relación a la palabra del testigo y yo creo que el relato del testigo es fundamental porque, digámoslo dramáticamente, nosotros miramos con los ojos de los muertos, cosa que no muchos pueden hacer. Nosotros estuvimos ahí, conocemos
las historias de cómo vivieron en estos lugares nuestros compañeros y podemos reflexionar sobre el tema desde una posición particular. Esa posición, algunos críticos la denegan, dicen que esto no es literatura, que el testigo no puede pensar. Entonces, en relación a esas opiniones que circulan con mucha fuerza entre ciertos sectores de la crítica local, me puse a discutir con ellos y a mostrar algo que habitualmente no se ve en relación a la literatura de los testigos y de los sobrevivientes. Así que todas estas páginas están más o menos dedicadas a eso. Y convoqué a esta mesa de lujo que no necesita presentación, porque como dijo acá Ana, son todos muy, digamos, habitué de este lugar, son gente que todos queremos escuchar y por lo tanto los vamos a escuchar ahora. Gracias. Elegir ser trashumante es una decisión radical. Pareciera que cuando Nora Strejilevich encuentra un lugar en el mundo y se dispone a ocuparlo, este se le sustrae y, por así decirlo, la deja en libertad para reiniciar el viaje. O bien es ella la que prefiere apartarse de la estabilidad de la molicie de un sitio para volver a ponerse en movimiento. Mujer en tránsito. Los países se mueven bajo sus pies. Los continentes le crean pisos inseguros que asustarían a cualquier caminante. Pero ella camina y en cada lugar asienta su casa, su precariedad para pronto volver a andar. Un hogar, el que se le niega, sería un fuego encendido y una familia convencida de su arraigo. Es lo que no quiere. Su regla de hierro es buscar sitios que no tengan la carga familiar que siempre la perturba y aparta de su deseo. Escribir, buscar un rumbo, el hermano ausente. Es Gerardo ausente quien reitera con su presencia en esos viajes por el mundo su voluntad de no ser solo recuerdo, como si él mismo buscara una memoria viva. Exilios, desexilios, ese vaivén es movimiento que no cesa. Así, cada retorno a la Argentina es una operación que reitera la misma pérdida que alguna vez fue inaugural. Gerardo y Nora tenían un destino manifiesto, pero ella no desapareció. Desaparecer, esa instancia radical que el terror militar instauró en esos años, fue figura y forma de un modelo propiamente argentino. La desaparición no permite el duelo. Hay un retorno deseado y posible, una reparación siempre pospuesta, por más que el hecho parezca haberse sellado. Con esa presencia ausente que produce una desaparición, con el sentimiento de no haber sido elegida para desaparecer, Nora Strejilevich crea un círculo, una fratria redonda y perfecta en la que pone su nombre, no en el aire, sino un nombre firma de escritora. Podrá andar por el mundo, cruzar fronteras que tal vez ninguno de nosotros atravesaría, pero hay una detención en un rincón en el que parece imposible asentarse y una hoja en blanco,
el privilegiado bien de esta viajera sin equipaje. El texto va a fluir. La historia va a disponer sus momentos en trenes, buses, en la mesa de un café, en el rincón de una casa prestada, en un espacio restringido o concedido por algún azar. Y en cada una de esas situaciones, la geografía da paso a la historia. Nunca un lugar despojado de esos bienes tan materiales como la vida misma que le ofrecen los pueblos a su paso. El material vivido, el espacio transitado reverbera, no se detiene en un presente, sino que abre caminos para otras exploraciones. Los encuentros, la amistad, el fluir de gente que no cesa, son la riqueza que desmiente el despojo que sería lo propio de la errancia. Un día, allá por el fin del mundo, es hoy un día aquí entre nosotros en el Conti. Le vamos a dar la palabra a Horacio González. Es sociólogo, docente, investigador, ensayista y novelista argentino. Entre 2005 y 2015 se desempeñó como director de la Biblioteca Nacional, formó parte del espacio político Carta Abierta, actualmente se desempeña como director del Fondo de Cultura Económica en Argentina. Tiene una enorme cantidad de obras publicadas, entre las últimas, Tomar las armas y Redacciones cautivas. Bueno, estamos ante dos libros que no sabría decir si son complementarios en sus géneros, ya que el tema del género de escritura me refiero, es uno de los temas de algunos de los libros, ¿no? De los dos quizás, que es cómo escribir algo que pasó, cómo escribir eso que pasó, cómo escribir aquello, cómo escribir lo otro o cómo escribir lo que usualmente hace vacilar a toda escritura. Entonces, podría decir que el tema que lanza la escritura de Nora, al cual se lanza la escritura de Nora, mejor dicho, es si es posible llegar al momento en que el tema florezca con toda su oscuro esplendor, digamos, que es la desaparición, la muerte, la tortura. De modo que hay un problema respecto a qué cosa puede ser narrada cuando estamos frente a lo que usualmente llamamos horror. Lo digo así porque efectivamente hay una palabra para aquello ante lo cual la narración vacila. Si hay una palabra que el diccionario provee y que nuestra conversación habitual provee, evidentemente tiene que haber formas de pronunciarla específicas, secretas, impulsos hacia esa palabra que no sean los habituales, pero lo cierto es que tiene una habitualidad descriptiva. Entonces, cualquier libro que se escriba sobre eso tiene que quebrar de alguna manera la habitualidad descriptiva del horror y rodearlo, ponerse dentro de esa situación, saber salir de ella y dejar impregnar la escritura de aquello que se dice que no es sino un desafío escribir. Se podrá decir que eso le pasa a cualquier escritor, pero no es habitual, me parece, que con los temas vinculados a la desaparición la desaparición indicada a través de la palabra desaparición. Esto quiere decir la desaparición que deja el rastro de una palabra. Por eso en algún momento se analiza la expresión de Videla.
son entelequias, el gesto que hace, son desaparecidos. Es decir, esa es una interpretación importantísima, la que está en boca de alguien al que se le puede atribuir ser un rostro visible de una maquinaria no fácil de describir. Y ese rostro visible dice palabras que están en la memoria. En los aniversarios se las pasa, dice, son entelequias, pero dice la palabra desaparecidos como algo desdeñable, algo de lo que no hay que ocuparse, pero dice entelequia también, etéreos, hace como un gesto con las manos en relación a algo que estaría en el aire. Por lo tanto, hay una elocuencia fatídica en la negación del terror y en la negación por parte de la palabra desaparecidos en relación a quien quiera decir los desaparecidos no están. ¿Qué son? ¿Una entelequia? ¿En dónde están? Ese es el tema narrativo fundamental me parece, de casi toda la literatura sobre los campos de concentración, al mundo concentracionario argentino y mundial. Y específicamente en los libros de Nora Strežílevich me parece encontrar la veta por el cual estas situaciones tienen que ser abordadas bajo el previo anuncio de que se trata de una historia íntima, personal. Entonces aquí crecen las dificultades porque hay que buscar fórmulas verbales. En el libro Un día, sí, eso de un día es equivalente a una muerte muy numerosa, es decir, el intento de que sin dejar de ver que algo le pasó a muchos de la misma índole indescriptible, digamos, hay el desafío de aislar una vida respecto de esa multiplicidad, ¿no? Entonces, la idea de un día guía el relato y le pone un dramatismo especial. Pero decía en relación a los verbos, que se emplean para diversamente hablar del futuro y del presente de la protagonista de Un día, cuando sube o viaja o cruza fronteras con pasaportes o así. Todos esos objetos son muy elaborados. La cotidianidad del viaje está muy elaborada y es alguien que habla, que se dirige a sí mismo. Eso me parece que es un estilo, una estilística. Es alguien que dice, harás esto. Puede ser un manierismo, o sea, una manera que, si uno quiere simplificar las cosas, pondría un personaje con su nombre y le diría, hizo tal cosa en tercera persona. Pero acá tiene que ser una primera, una segunda y una tercera persona al mismo tiempo. Eso me parece que es una instancia de la narración muy importante, quizás decisiva, porque la idea de desaparición está ahí, en el uso de los tiempos verbales. Y tiene, como decía recién Alejandro, que seguramente le quito un poco la idea, pero la va a desarrollar él, el humor me parece que proviene de ahí, porque es capaz de ver el absurdo de lo cotidiano bajo el signo del terror. Es decir, es la que va a hablar del terror, la de que cruza una frontera, la que va a Polonia, en fin, a buscar que los diálogos son efectivamente diálogos de una extrema cotidianeidad y absurdos por el cruce y la imposibilidad idiomática. Voy a repetir una escena que me parece extraordinaria, de las tantas que hay, que es la llegada al pueblo de Vasiljorod. Esto tiene que ver con el hecho de que hay además de la presentación del tema de cómo narrar lo que habitualmente consideramos que está fuera de los límites de las lógicas narrativas, hay una imposibilidad idiomática. Y se buscan nombres que se le pregunta a otra persona que no habla el idioma. Esas escenas que también están en la novela de Perlas, ¿no? Son muy parecidas las escenas, escritas de diverso modo, pero es decir, va alguien que habla otro idioma que
La autora declara además que no es eficaz en el uso de múltiples idiomas. Eso es interesante porque el ciudadano del mundo es menos interesante que el que habla pocos idiomas, me parece, ¿no? Porque si no, no se producirían estas escenas formidables, que es que un viejito acepta hablar de todos esos apellidos, que son apellidos tremendos para todos los que están en ese pueblo. Y aparece alguien que recuerda, y ese que recuerda empieza a decir algo que no se entiende. Eso es lo que me parece que es extraordinario. No se entiende, pero se entiende. Es decir, y él no sabe, pero sabe. Y la autora, que tiene esos 3 tiempos simultáneos, sabe que sabe, pero no declara ella saber todo, de modo que sigue preguntando. La gracia está que el señor polaco, no sabe de dónde viene la interrogadora, casual, turista, que no habla ese idioma y no entiende la palabra sudamericana. Es decir, para decir que soy de acá hay que decir que uno es sudamericano, pero además se entiende americano, por lo tanto no se entiende. Mismas escenas que recuerdo de las preguntas a la recepcionista del hotel en la novela de Perla, ¿no? Y después caminar por calles de nombre desconocido. Eso el ciudadano del mundo se la pierde porque cree conocer todo. Pero ¿qué pasa ahí? Que el viejito se retira y el hijo le pregunta qué pasó, que le preguntaban nombres, y la conclusión es, como después no vuelve, creo que es así, ¿no? La conclusión es que el hijo le prohibió hablar. ¿Por qué? Porque temían que viniera algo desconocido de afuera a que le quitara las propiedades. Miren cómo está comprimida ahí toda la historia del siglo XX, ¿no? No solo de esa ciudad, también de la Argentina, de alguna manera, aunque no podríamos hablar aquí de esas chispas idiomáticas de no comprensión, que finalmente hunden la escena hacia la comprensión total de lo que pasó, ¿no? Esa es la enorme fuerza que he visto en este libro, que tiene esa gracia, digamos, el horror contado con digamos, ese temor era absurdo, no iba a pasar. Pero ¿qué temor no es absurdo por el hecho que alguna vez pasa o por el hecho que alguna vez no pasa? Entonces esa tensión le da una fuerza extraordinaria al viaje. O sea, el viaje es una crónica de viaje que se convierte en la estructura de una gran novela, ¿no? Sobre la imposibilidad de comprenderse comprendiendo todo. Eso me parece que... Y comprender todo es finalmente lo que uno dice, es lo que hay que contar, lo que pasó respecto al uso de medios tecnológicos para la desaparición de personas. En el libro de la posibilidad del testigo está descrita esa tecnología, pero no como tal, quizás la palabra se emplea un par de veces, pero está planteada como si hay una posibilidad de que el testigo pueda ser el transmisor adecuado de una experiencia limítrofe. Y al respecto se revisa casi toda la bibliografía conocida sobre el tema y se la revisa de una manera crítica y planteando problemas que aún están pendientes, porque como reina en el aire la idea que esto ha sido acabadamente denunciado, escrito e investigado, efectivamente el libro sobre el testigo, que tiene una formidable bibliografía, pero al mismo tiempo no está puesta como bibliografía, si bien al final están casi todos los libros publicados sobre el tema. Es un libro que desvalija el libro sobre el testigo, desvalija los demás libros, ¿no? Y plantea los problemas, así como me pareció de lo más interesante el diálogo entre los verbos del castellano y los verbos del polaco. O sea, me pareció interesante esa ininteligibilidad que había ahí, donde de todas maneras pasaba la frontera de lo inteligible. Acá me parece del mismo modo interesante el debate con el libro de Bonazo, diría también con el de Beatriz Arlo, con el de Agamben, que son todos libros que
permiten elaborar esta pregunta, la misma sobre la que estamos tratando de decir algo, que es si hay una palabra que está tapando la posibilidad de comprender lo que esa palabra dice, que sería la palabra horror. El tema de Bonasso es un tema de gran interés y me parece que es donde está más claramente desarrollado. Un tema que no se puede concluir, a mi juicio, no sé fácilmente qué es lo que hay que hacer en ese caso, porque para mí fue un pequeño shock leer esa parte del libro de Nora, porque no me acordaba mucho del libro de Bonasso y lo había leído cuando salió, con la correspondiente distancia y demora en el tiempo, que no fue tanta como para que hoy, el momento en que se lo leyó, y ahora han pasado muchos años, y hubo muchos bonazos de por medio, en fin. ¿Y cómo se escribió ese libro? Es un tema que puede parecer, aún siendo angustiante, puede parecer de mala educación decir eso. Es un libro que tuvo una vastísima influencia, ilustró un aspecto desconocido de los campos de concentración, de este lugar precisamente. Y entonces el tema ahí que se plantea es que, como hay una narración de por medio, ¿qué significa esa narración en relación a varios tipos de testigos? Uno, el que escapó en la frontera; el otro, el que se escapó en México; y un otro testigo sería el que lo escribió. Entonces, ¿cómo se escribió esas crónicas? Esas crónicas más bien abonarían la idea de cierta imposibilidad del testigo, porque como está tan fácil expuesto ahí el mecanismo, y no quiero con esto desmerecer lo que el libro tiene de valioso para todos los lectores hasta hoy, que fue por primera vez que muchos supimos que había algo más, que supimos lo que quizás no queríamos saber, que había que había voces, movimientos, sudores. Recuerdo una escena que me servirá para decir algo más sobre el libro de Bonasso. Cuando uno de los cautivos, que está en una oficina, creo llamada La Pecera, que emitía informes, incluso escribía artículos para el diario de la Marina, un oficial le dice: escriba tal informe, y el cautivo comienza a escribir tal cosa, A1, A2, B1, B2. Dice: che, pero ustedes escriben igual que nosotros. Ese es un tema tremendo, ¿no? Había un lenguaje administrativo parecido entre el cautivo y el captor. Y el partido de fútbol, ¿no? El partido de fútbol, que no recuerdo si lo leí en algún otro lugar, entre torturados y torturadores. Por lo tanto, todo lo que dice Nora no es fácil. Y el contraste es con el cronista, que la vio un poco más fácil, por más que hay que aclarar, Bonasso dice cosas importantes, pero la vio fácil. ¿Por qué? Porque arrojó sobre todo ese material un estilo periodístico que ya estaba en La Opinión, que ya estaba en Timmerman, sobre el cual hay observaciones muy interesantes también, muy interesantes. O sea, arrojó una argamasa que ya estaba pulida, como dice el prólogo de Laura String, en el periodismo, en la universidad, y no en ese revoltijo de la verdura, como creo que decís vos, que es la memoria, que es una ensalada que se empieza a revolver y no se termina nunca de revolverla. Para ser fiel a esa ensalada, evidentemente no tenía que tener el estilo ya consumado con el cual escribió un periodista, digamos hasta un muy buen periodista, que tenía ya el estilo con el cual leíamos en los años 60 todas las crónicas, así fuera de una película de Fellini, que se aplicaba el mismo estilo. Y ahí se pone en crisis la idea de testigo. ¿Cómo sabía que se dialogaba así? Porque algo le habrían dicho, pero el periodismo debía moldear con una estructura previa esa masilla que tenía el diálogo. Y uno, como espera que detrás del horror, si alguien se propone la escritura, o el silencio, como se dice también por ahí, o el estilo más de un Primo Levi, digamos, viendo en lo humano algo irresoluble, ahí se encuentra con que hay muchas crónicas, muchos escritos, donde está facilitada la idea de que hay testigos, por lo tanto está facilitado los juicios, está facilitado todo. Me da la impresión de que Nora esa facilitación no la cuestiona, me parece que
no hay por qué cuestionarla, pero la discute adecuadamente con la pregunta de si no habría otra forma, otras fórmulas, otro modelo de narrativa respecto a esa posibilidad que tiene el testigo de acercarse lo más posible a la representación de los hechos. Empleo la palabra que también Alejandro emplea. Y si esa representación no está siempre en un lugar de la conciencia absolutamente problemático, y hay que captarla en el momento en que pasa quedamente, y después si uno no la captó no se puede representar más. Poner en el lugar de peligro y de insuficiencia y de riesgo y de imposibilidad la posibilidad de escribir esto, me parece que es la aventura en que se mete Nora, ¿no? Porque si no, ¿por qué criticaríamos? Si no, seríamos malvados al criticar los libros. Y también de Beatrizarlo, lo mismo, pero ahí hay otro problema, que es que ante la renuncia a abordar esta dificultad, Beatrizarlo dice que no hay por qué confiar en la experiencia inmediatista del testigo, puesto que se precisa la mediación necesaria ya no de un cronista periodístico, sino de una investigación en regla. Y ahí también tropieza con inmediatamente el debate entre la voz, el aullido de alguien que escuchó algo, porque está el tema de qué hacían los vecinos, si se escuchaban los vecinos de acá, los de enfrente, qué escuchaban, quiénes eran, y el modo en que ese aullido después alguien lidia con eso y no espera que venga el científico social. Caricaturizo un poco, pero efectivamente escuché muchas discusiones sobre el libro de Beatrizarlo en su momento, hace como 20 años que salió el libro. Y un grupo muy grande de personas vinculadas a la universidad comenzó a hacer sus investigaciones descalificando la memoria para poner en su lugar la justicia. Bueno, no sé si es un tema adecuado ver las cosas así, memoria versus justicia, o investigación con más certezas que las que el testigo puede dar. Como también para mí fue una novedad ver a Agamben envuelto en pensamientos de este tipo, me pareció que el libro venía a cumplir muchos años después que salieran todos estos libros, con la demostración de que ningún tema está acabado y mucho menos este, porque para que no estuviera acabado tendría que demostrar que había un núcleo ante el cual nunca hay que cesar de tratar de comprenderlo, y para eso están los instrumentos del lenguaje, o mejor dicho, instrumentos, las percepciones o los olfatos, como olfatear en el lenguaje algo de los tiempos verbales. Me parece que el que comprende es él y no es él también. Habrá de comprender lo que pasó ese día en una mesa de torturas. Esas escenas están también narradas de una manera cautelosa, pero muy vívida. Entonces es como si surgiera ante nosotros una serie de fantasmas, y no puedo ignorar que al estar en este edificio, por más que parece un edificio como cualquier otro, y no lo es, entonces todo eso se hace más dificultoso, porque este edificio con las mesas, las sillas, etcétera, opone, por más que querramos que no, opone una distancia con aquello que pasó acá a 20 metros, a 50 metros. Y sin embargo, no podemos pensar que una conciencia crítica, cualquiera que sea, no deje de pensar lo imposible. ¿Cómo fue que en este momento tan ameno, donde apenas estamos hablando, estemos tan cerca y al mismo tiempo tan distantes de lo más horroroso que pasó en la historia de un país, quizás del mundo, si consideramos que este país o estas cuadras que están acá son de algún modo nuestro mundo? Bueno, nada más. Gracias. Le damos la palabra a Alejandro Kaufman. Es docente universitario, crítico cultural y ensayista, es profesor en la Universidad Nacional de Quilmes y en la Universidad de Buenos Aires, investigador del Instituto Gino Germani, dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es miembro fundador de la revista Pensamiento de los Confines e integrante de su comité de dirección. En 2012 se publicó su libro La pregunta por lo acontecido, ensayos de anamnesis en la Argentina del presente. Bueno, me parece que con estos libros de algún modo define, culmina o expresa un proyecto, un largo proyecto
literario y de pensamiento. Por eso no es que los dos libros solo sean complementarios, sino que remiten a un largo proceso. Es un largo proceso de reflexión, de movimientos nómades, de no poder estar en ningún lado, ¿no? Es decir, haber salido del horror y después no poder detenerse. Y ese no detenimiento es el pulso de la memoria, de los procesos de memoria, ¿no? Ya todos estamos muy entrenados para saber o decir que cuando estamos hablando de estas cuestiones no estamos hablando del hecho que transcurrió en el pasado, de una cuestión factual que tuvo una localización temporoespacial distintiva, sino que estamos hablando de otra cosa. Y la discusión es sobre qué es esa otra cosa de la que se trata, que refiere siempre al presente, a la historia del presente, a la relación entre historia y memoria, la cuestión del testimonio. Yo suelo recurrir a una idea que suele ser olvidada justamente dentro de todos estos procesos de olvido y de memoria, que es que el exterminio supone una condena irrevocable. Eso es lo más complicado, más difícil, más inaceptable y más irreductible de toda la cuestión. La condena es irrevocable. Es un tema kafkiano, ¿no? Lo que tuvo de antecedente la literatura de Kafka fue haberse adelantado a ese problema, la condena irrevocable. Es una condena dispersa, que no tiene un sujeto, que no está localizada y que por lo tanto no se puede levantar. No es levantable la condena del exterminio. O sea, los exterminios son situaciones que terminan, que no... Hay unos chistes que hace Nora sobre eso. Bueno, ¿cómo les cuesta hacer esto? Parece que no pueden. Se esfuerzan tanto y no lo pueden hacer. Ese chiste a mí me gusta, pero lo suelo usar también, ¿no? Uy, qué terco que es esta persistencia. Referida a los distintos grupos y movimientos emancipatorios, uno puede decir también de las mujeres, ¿no? Que ya tienen un numerador de olas y de mareas. 1, 2, 3, 4, va y viene y vuelve, ¿no? Entonces, cada momento del desarrollo biográfico o educativo implica un descubrimiento. Y respecto del exterminio, el descubrimiento es, bueno, ¿qué clase de país es este en el que nací? ¿Qué es lo que aquí ocurrió y podría volver a ocurrir o no debería volver a ocurrir? Por eso cada generación vuelve, la discusión vuelve, no es saldable. O sea, no es saldable por esto y porque la condena es irrevocable. Son dos cuestiones distintas. El testimonio nunca es lo que alguien dice sobre lo que le acaba de ocurrir para que sepamos lo que le acaba de ocurrir horroroso y clandestino, que no sabíamos lo que era, no terminábamos de saberlo y nos cuenta lo que pasó. Nunca termina de ser eso, porque el testimonio vuelve a ser siempre discutir cuál es la situación presente de esto que es irrevocable y por lo tanto tiene una acción continua. Los exterminios tienen una acción continua, se manifiestan de distintas maneras. Por eso es tan importante el asunto lexical, la violencia simbólica, el problema del odio, de los discursos de odio, porque todas esas dimensiones que parecen inocentes activan y reactivan lo irrevocable de esa condena. Por eso en estas cuestiones hay un comenzar y terminar continuo que hace que la condena irrevocable por un lado y la elaboración de la memoria que nunca se salda ni nunca termina, porque siempre se renueva el olvido, la aparición de nuevas generaciones. Es decir, hay una tensión, una intensidad, una dimensión que tiene toda la problemática de la memoria y el testimonio que nos abruma y nos supera por completo. La voz testimonial es una voz solitaria y frágil, vulnerable. El testimonio es contra y hetero institucional. Este es el proyecto de Nora. El proyecto de Nora es restituir la experiencia del testimonio. Hay un capítulo en el libro de Nora que tiene que ver con una inquietud que ella trae de estos nomadismos universitarios y que tiene que ver con una vacancia nuestra, que es, nosotros tenemos una vacancia lexical en nuestras universidades. Tenemos una mentalidad lingüística sometida a una autoridad monárquica de la academia y no tenemos
no intervenimos sobre las condiciones lexicales, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros no escribimos diccionarios, es muy raro que ocurra. Y si ocurre, ocurre por influencia de esos otros países europeos o anglosajones que trabajan mucho sobre la cuestión lexical. Y ese capítulo que pone Nora tiene que ver con eso, es decir, tiene que haber una inquietud sobre el lenguaje, ¿no? Digo todo esto porque cuando Sarlo levanta el puntero, yo llamé a la aduana de la memoria, ¿no? El control administrativo jurídico de la memoria, y define quién puede recordar y quién no y cómo recordar. Bueno, estableció una matriz que está en curso y que en los últimos 10 años se ha ido desenvolviendo cada vez más, que establece una homología entre el discurso jurídico que prevaleció en el modo en que se dieron los derechos humanos en Argentina, de un modo punitivo, o sea, un paradigma punitivo, hemos hablado de esto durante años. El paradigma punitivo no es una calificación ética sobre lo que ocurrió, pero sí una distinción de cómo se configuraron los discursos de la memoria. Y en esto Nora también aporta una visión interesante respecto de cómo la experiencia del testimonio en sede judicial puede sustraerse al aparato juridicista y convertirse entonces en un testimonio no solamente jurídico. Eso es un hallazgo realmente extraordinario, porque en general este planteo se formula al revés. Es decir, la juridicidad es fuente de verdad y finalmente el testimonio tiene que someterse o al discurso científico o al discurso jurídico para ser creíble o representable. Algo que cuando hace el movimiento de género se invierte de nuevo, porque eso es lo que ocurre con la institucionalización y cristalización de los discursos, que vuelven a aparecer acciones sociales emancipatorios que reclaman de nuevo su emprendimiento libertario, su iniciativa libertaria. Entonces ahora estamos creyéndole a los testimonios, pero por la fuente de género, cuando se había realizado toda esta acción de neutralización de los discursos testimonialistas respecto de la memoria. El testimonio está solo. Primo Levi no pertenece, no es ningún análisis Bourdieu que nos pueda explicar a Primo Levi. O sea, podrá explicar lo que se hace con él, pero no la iniciativa testimonial. Y esto nosotros lo hemos estado perdiendo. Yo creo que la intervención de Nora tiene que ver con convocarnos a esa discusión. Cómo contar estas cuestiones una y otra vez. Uno se sigue preguntando el cómo, se lo preguntaron los sobrevivientes desde la Shoah y seguimos preguntando cómo contarlo, cómo resistir, cómo decirlo, cómo rodearlo, porque justamente en esa palabra que es el horror, constantemente nos convoca a crear formas de abordarlo que son siempre insuficientes. Así que hasta aquí llegamos, ya que no hay más comentarios, lo dejamos aquí. Les agradezco la presencia y espero que los lean. Hasta luego.